qué lo pone Dios con tanta intensidad? Porque quisiera predicar otros temas, pero Dios me muestra este y me sigue insistiendo. Y es algo por lo cual Dios quiere motivarnos y hacer que nosotros entremos en una actividad permanente, intencional de evangelizar. Y el título es Esfuérzate en evangelizar. Esto sale de Pablo, el apóstol Pablo. Miren lo que dice en Romanos 15, del 20 al 21. Esfuérzate en evangelizar. Dice así el texto en Romanos 15, del 20 al 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Tengamos en cuenta que Pablo está permanentemente enseñando a la iglesia en Roma, y por supuesto está comenzando el movimiento cristiano, el movimiento de Cristo, no el movimiento cristiano religioso. Ustedes saben que hay un movimiento religioso que no tiene nada que ver con el evangelismo. Solamente atienden las cosas rituales, culturales, costumbristas, es decir, que no hacen otra cosa que mantener el protocolo y el hecho de decir: vamos a estar haciendo esto de la mejor forma posible, ordenadamente, pero no predican el evangelio, no evangelizan, no ganan a los perdidos. Y muchas de estas iglesias se enfocan más bien en el asistencialismo o en la defensa de los derechos humanos. Quiero decirte, iglesia, que nosotros hemos perdido ya nuestros derechos en la cruz. Hemos entregado nuestra vida a Cristo, le pertenece a Cristo, y por supuesto tenemos que hacer su voluntad. Por eso vamos a desglosar este texto para tratar de sacar lo mejor de él. Y lo primero que podemos ver es el esfuerzo. Dice: me esforcé, dice Pablo, y esto lo dice delante de testigos. No lo dice donde no era conocido. Él estaba siendo conocido por las iglesias que fundaba. Por lo tanto, era una persona muy integrada a la iglesia y la había comenzado, por así decirlo, desde sus cimientos, en el sentido de que sembró la primera semilla. Y él nos da el ejemplo: esfuérzate en la gracia. Y aquí dice: me esforcé en predicar. Esfuerzo significa acción, algo que nos cuesta, algo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y hay personas que no se niegan para nada, y siento que Jesús dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ya no piense más en sí, no pensemos más en nosotros. Si pensamos en nosotros, no vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque nos va a gobernar el miedo, nos va a gobernar la comodidad, nos va a gobernar algún demonio inmundo que nos ata para hacer que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Creo que me están entendiendo bien, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser abnegados para seguir a Cristo. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que nosotros no nos van a gustar, no nos vamos a sentir cómodos. Para Jesús la cruz no era comodidad, era un desafío terrible, porque eso involucraba la muerte. Sin embargo, Jesús, negándose a sí mismo, fue a la muerte, y muerte de cruz. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Por eso Pablo dice: me esforcé a predicar el evangelio. Es decir, me costó, pero lo hice igual. Me tuve que negar, tuve que priorizar las cosas de Dios. Y te pregunto: ¿priorizás las cosas de Dios o hay otras prioridades? Porque también te puede costar servir a Dios porque tenés otras prioridades. Pero cuando nosotros lo ponemos en primer lugar a Dios, todo empieza a desvanecerse, y como dice Pablo, he llegado a considerar todo basura con tal de conocer a Cristo. No quiere decir que son basura, escoria, las cosas que hacemos, pero tienen un valor ínfimo, muy inferior al que mucha gente le da. El segundo punto es el evangelismo. Predicación también es acción. Evangelizar es una acción, es decir, animarte a compartir tu fe con otros. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia por primera vez en Brasil, quedé impactadísimo. Primero, por el amor de la iglesia. Encontré hermanos preciosísimos que vi el amor de Dios. Yo no lo conocía.
estaba acostumbrado todo el mundo a la represalia, a la venganza, a la mentira, a la especulación, al odio, al rencor, a la pelea. Y cuando llego a la iglesia me encuentro con hermanos preciosísimos. Y por supuesto hermanas preciosísimas en Cristo. Gente ejemplar, que me impactó. Tal es así que cuando llegaba a la iglesia me decía un hermano, estoy orando por vos, argentino. Este ni me conoce, decía yo. Me estaba orando por mí, me impactaba. Y demostraban obviamente el interés y era el amor de Dios en acción. Y el evangelismo tenemos que estar predicándolo con nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras. Algunos dicen, no, yo doy ejemplo. Está bien, pero algún día tenés que hablar. En algún momento tenés que hablar. No, pero soy callado. No, pero tenés que hablar esto que llena tu corazón. De lo que abunda en el corazón habla la boca. No podés quedarte callado. Mirá, la verdad que tengo un impacto en mi vida que me transformó. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Conocí a Cristo. ¿Cómo lo conociste? Contame. Bueno, puede despertar curiosidad. Mirá, voy a una iglesia, estoy leyendo la Biblia, conocí un grupo de personas que, por supuesto, me impactaron. Eso era lo que yo decía en aquel entonces. Y te invito a acompañarme. Y en ese momento el Espíritu Santo seguramente va a empezar a prender la luz en las personas que están ya encaminadas a la salvación. Y te van a sorprender que van a decir, sí, quiero ir con vos, te acompaño. O espérame tal día. Hay gente que me dice, están en la puerta y le digo, ¿qué estás haciendo? Quiero entrar. No, estoy esperando a una persona que va a venir. Bueno, gloria a Dios. Evangelizó, predicó. No es que se quedó callado. No es que dijo, Dios lo va a traer, Él sabe cómo hacerlo. Dios nos quiere utilizar a nosotros. Nosotros somos las manos, la boca, los pies y, por supuesto, la mente de Cristo también. Amén. Para que hagamos la obra de Dios a la manera de Dios. Así que tenemos que evangelizar y Pablo lo hizo con esfuerzo. Estrategia, dice, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. Es decir, que Pablo tenía una visión clara. Por ejemplo, decía, no, voy para allá, pero ya han sido evangelizados. Estos pertenecen a tal iglesia. Voy para allá, no, ya fueron evangelizados. Esos pertenecen a tal iglesia. Estamos hablando de iglesias bíblicas, cristocéntricas. Porque si no son iglesias bíblicas ni cristocéntricas, son terrenos a los cuales tenemos que ganar para Cristo. Pero Pablo estaba permanentemente enfocado en predicar el Evangelio y en poder ganarlos. Y aquí consideramos estrategias. Avance y planificación. Es decir, que tenemos que planificar. ¿A dónde voy? ¿A quién le hablo? ¿Quién todavía no conoce el Evangelio? ¿Quién todavía no conoce a Cristo? ¿Nos hemos hecho alguna vez esa pregunta o directamente salimos y vivimos la vida de una manera como se va dando circunstancialmente y ni nos importa la gente que conocemos o a la gente que vemos? Bueno, Pablo no tenía esa vida. Pablo tenía una vida con propósito. Él organizaba sus tiempos, organizaba sus viajes, organizaba sus visitas y sería bueno que vos lo hicieras también, que lo hiciéramos todos, porque esa es la idea de Dios. Que nosotros tengamos estrategias y planes para extender el reino de Dios. ¿A quién de mis amigos todavía no le hablé? ¿Quién de mis amigos todavía no sabe que yo soy de Cristo y que mi vida entera cambió gracias a Cristo? ¿Quién? Bueno, voy a ver si le puedo hablar. Le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar un saludo y le voy a preguntar, tal vez, quisiera compartir algo con vos. El otro día se cruzó mi vecino para saludarme, que me sorprendió, nos saludamos siempre de lejos, y me dice, mire vecino, perdón, te quiero saludar, y me vino a extender la mano. Digo, mira, aprovecho porque te veo muy honorable. Veo una persona muy honorable, muy seria, digo, y sinceramente te quiero invitar a la iglesia. Muy gracias, muchas gracias. Lo tomó re bien, inclusive hasta sonrió, y me alegró mucho.
Digo, en serio, quiero hablar con vos después. Eran como las 10:30 de la noche. Y me sorprendió que se cruzara para saludarme. Pero ya Dios está haciendo algo. Y yo quiero, cuando la próxima vez que lo vea, hablarle ya directamente para que Él conozca a Cristo. Y oro para que Él sea salvo. Estemos orando para que las personas sean salvas. 4. Edificación. Dice, no quise edificar sobre fundamento ajeno. A veces yo les tengo que hacer llamados de atención a algunas personas porque están mucho tiempo con personas que ya han hecho una elección de su vida. Y esto no es desechar, esto no es decir basta, pero tenemos que administrar nuestro tiempo. Hay gente que a veces está mucho tiempo con una persona que ya hizo una elección. Inclusive, no solamente una vez, sino varias veces. Esto es testimonio puro. Le digo, no quiero ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia. Yo ya tengo mi religión, pero de una manera muy determinante. Pero somos amigos, y bueno, pero hay mucho tiempo invertido. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestro tiempo y tratar de cumplir el propósito de Dios. Vengo a predicarte, vengo a hablarte del amor de Dios. ¿Quién me contó recientemente de alguien que quería conocer y pudo presentarle de quienes fueron a Santiago? Me contaron un testimonio maravilloso. De paso, comparto que fue una experiencia gloriosa dentro de lo posible y que pudieron hacer que una persona conociera a Cristo. Y cuando la invitaron a aceptar a Cristo, inmediatamente se sintió emocionada y lloró esta persona y aceptó a Cristo. Nosotros tenemos que hacer la obra de evangelistas y animarles a la gente a entregar su vida a Cristo. Y aquí edificar el fundamento de Cristo es lindo porque Pablo discierne y quiere saber qué base hay en las personas. Una vez me acuerdo que prediqué un mensaje hace mucho tiempo y después me habló una persona que a lo mejor ahora está por internet siguiéndonos y me dijo, la verdad que es cierto, ¿en qué nos apoyamos nosotros? Nosotros tenemos que estar fundamentados sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo de Nazaret. Y tenemos que ver ese mismo fundamento en las personas a las cuales visitamos, conocemos o insistimos con el Evangelio. Pero a lo mejor no lo llegamos a saber. ¿Por qué? Porque nuestras visitas a lo mejor son rapidísimas, superficiales, y no tenemos el ojo clínico de un verdadero evangelista que está tratando de ver si Cristo realmente fundamenta esa vida. Por eso tenemos que tratar de ver si Cristo está en esa persona, porque si hay un fundamento bíblico, cristocéntrico, no se va a caer más. Va a estar bien firme, parado sobre la roca que es Cristo. Por eso tenemos que discernir todo eso y ver cómo estamos edificando la palabra de Dios en las personas. Y por último, esperanza. Miren, porque dice a quienes, como está escrito, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. Daba por hecho Pablo que ya iban a creer. Pablo no descartaba que no hubiese frutos. Pablo estaba diciendo, vamos a predicar, esforcémonos, vamos a estar viendo si hay un fundamento seguro en la vida a las cuales le hablamos, porque los que han oído de él entenderán y a los que se les anunció el Evangelio acerca de él verán. Y esto es esperanza. Y sería triste que un evangelista salga desesperanzado, ¿verdad? Que salga sin esperanza de que va a tener fruto. Si nosotros salimos, tenemos que ir con convicción de que va a haber un fruto de parte de Dios. Y tenemos que creerlo. Pero ahora vamos a entrar en otro tema, porque ahora quiero leerles el texto de Isaías. Miren lo que dice Isaías, porque aquí Pablo está citando a Isaías 52, versículo 15. Escrito está, los que no lo conocen lo conocerán, y los que nunca habían oído de él entenderán. O sea que cuando salimos tenemos que creer que la gente que no sabe nada del Evangelio
va a saber y que nos vamos a sorprender, nos vamos a maravillar y vamos a ver el fruto de gloria que va a provocar Dios en la vida de las personas y va a ser por nuestro intermedio. Amén. Amén. Si lo estás entendiendo, decir gloria a Dios. Cerrar tus ojos, vamos a hacer una oración ahora para seguir con otro tema. Señor, bendice a tu pueblo, permite que podamos tener este esfuerzo, esta visión como la tenía Pablo, de un propósito claro de ganar gente para Cristo, de no perder el tiempo, de hacer que las personas estén fundamentadas sobre Jesucristo. Ayúdanos a discernir eso y también a poder ver lo que Pablo veía en las personas cuando predicaba y lo hacía a tiempo y fuera de tiempo. Y recibe la gloria a Dios en este día, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y ahora vamos a entrar en un tema que me gustó, principalmente no lo voy a repetir, pero sí voy a comentar por lo menos una especie de introducción de lo que dijimos el domingo pasado. El domingo pasado dijimos que los líderes tenemos que estar avanzando, conquistando y repartiendo. ¿Se acuerdan? Josué capítulo 13. Bueno, en realidad el líder es la clave de todo. ¿Por qué? Porque determina. Escuchá pastor, escuchá líder de congregación, escuchá líder de célula, escuchá líder de rama celular, escuchá líder de tu casa, escuchá líder de escuela, líder de jardín, de cualquier ministerio, de cualquier área. Escuchá, el líder es la clave de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque determina. Y vamos a ver de qué manera. Primero, determina la intención. ¿Cuál es la intención del corazón del líder? ¿Hacia dónde va el grupo? Eso se va a notar enseguida. Si es un grupo evangelista, el líder tiene una intención evangelista. Eso es claro. El líder es quien genera la inclinación de la rama celular o del ministerio o de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cuando el líder no tiene ninguna intención, es como que se quedó dormido, está inconsciente, está parado, está estancado, es como que no va ni para adelante ni para atrás. Y así va a suceder con los que lo siguen. Por eso el líder tiene una función principal de liderar, de guiar, de hacer que otros lo sigan y por supuesto sigan el propósito de Dios. Pero si esa intención no se da, tenemos un conflicto, tenemos una crisis, tenemos un estancamiento y eso va a provocar daño a la vida del reino, a la vida de la iglesia, porque no va a haber ninguna intención de nada. Por eso sería bueno que el líder estuviera preguntando: ¿tengo intención de glorificar a Dios? ¿Tengo intención de ganarnos para Cristo? ¿Tengo intención de que el reino de Dios se extienda, de que la iglesia se edifique, de que la obra de Dios se expanda? Todo eso tienen que ser preguntas. Yo prediqué el domingo a la mañana y después me agarra un hermano y me dice: ay pastor, me siento en pecado. ¿Y por qué? Porque todo lo que dijo usted era para mí. ¿Qué dije yo? Y que los líderes tenemos que estar avanzando, conquistando y repartiendo. Y por supuesto aquí el tema hoy se trata de evangelizar. Y Dios nos está hablando. Por eso estamos escuchando. ¿Qué nos querés decir Dios? ¿Para qué nos has convocado a la iglesia? Para escuchar un mensaje que después va a quedar en saco roto o lo vamos a dejar en el olvido. Y eso es necedad. Que seamos oidores atentos y obedientes, no olvidadizos. Por eso nosotros tenemos que tener una clara visión de lo que Dios nos está diciendo y de lo que Dios está queriendo con nuestra vida, con nuestra iglesia, con nuestra célula. 2. El líder determina intercesión. Oran por los perdidos. Oran por los perdidos. Y a veces las iglesias se convierten en lugares donde hay un culto al ego. Y las personas no salen de sus problemas crónicos. Yo respeto a los hermanos, respeto a las hermanas, entiendo que hay una situación de crisis, de conflicto, pero eso
tiene que tener prudencia, porque si es un problema crónico, esa persona ya se habituó a quejarse o a ensimismarse siempre en un mismo problema, y cuando hay un problema crónico es enfermizo, dice la ciencia. Por eso yo tengo que descansar en Dios, tengo que encomendar mi vida a Dios, tengo que decirle a Dios, pongo delante de tu altar mis cargas. Jesús dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Bueno, ¿a quién estoy yendo yo para no descansar? Hay gente que no descansa en Cristo, hay gente que anda con la cabeza pum, que le explota. Hay gente que está saturadísima, con nervios, estrés, porque no está descansando convenientemente en Dios. Y es pecado, porque está en la carne, está en su yo. Por eso hay iglesias que están en su yo, en su ego. Son, como dicen algunos investigadores de las iglesias modernas, que investigan el crecimiento, son iglesias almáticas. Es decir, iglesias que están solamente dándose manija, pero no tienen una vida en el Espíritu. Cuando nosotros tenemos una vida en el Espíritu Santo, somos valientes y descansamos en Dios, y confiamos en Él y nos fiamos de Él con todo nuestro corazón. Porque sabemos que Él hará. Amén. Esa es la promesa del salmista, de Dios. Pero tenemos que interceder por los perdidos. Es una prioridad para que la iglesia gane a los perdidos. Porque si no nos convertimos, como dijo otra persona que investiga el crecimiento dentro de ese libro que yo leí, que es una enciclopedia de crecimiento de iglesia, la iglesia termina entreteniéndose a sí misma. Recibe 20 millones de mensajes, ejemplos de todo tipo, pero no le afectan la vida, no la transforman, no la movilizan a hacer la voluntad de Dios. Y están como acariciando su alma. Qué buen mensaje, qué buena palabra, pero no hay ninguna acción consecuente, no hay ninguna obediencia inmediata de lo que Dios nos está pidiendo. 3. Información. El líder anuncia a todos lo que va a suceder. Miren, y esto es muy importante, es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no se enteran. A veces yo me encuentro con hermanos de la célula y dije, no te vi el domingo, no te vi en la actividad, o no te vi en tal reunión, o no te vi en los bautismos. ¿Qué? ¿Qué hubo bautismo? Ni se enteraron del Señor. Y esto ya lo hemos comentado muchas veces. Y eso habla de la falta de responsabilidad del líder, de no dar a conocer a su grupo, a su rama celular, las cosas que está haciendo Dios en la vida de la iglesia. Por eso nosotros tenemos que ser promotores y promocionar toda la actividad, porque son actividades espirituales. No, es un asado. No me gusta el asado. Me acuerdo cuando hicimos un locro para recaudar fondos, porque teníamos que pagar esa propiedad. Le dije, hermano, ¿no puedo venir al locro? No me gusta el locro. Pero hubiera venido igual. Hubiera colaborado en el servicio, porque había un ejército de hermanos trabajando a full, haciendo de todo, pero no me gusta el locro. Está bien, se respeta, pero cuando tenemos una actividad, toda actividad espiritual, y nosotros tenemos que estar orando, por lo menos, lo mínimo es orar. Y si puedo servir, algunos días dice, pastor, yo no participo, pero voy a venir a servir. Gloria a Dios, son formas de edificar a la iglesia y de mostrar nuestro amor por la causa de Cristo. Integración. Trata el líder de que todos participen. Es muy importante este punto. Y más en una iglesia grande que crece. Nosotros somos una iglesia muy pequeña, pero está creciendo, gloria a Dios. Amén. Y aún así hay mucha gente desinformada, hay mucha gente que no se entera de nada. Miren, yo respeto y felicito, honro y doy gloria a Dios por todos los líderes, y no son todos, quisiera que fuesen todos, lo digo, que inmediatamente empiezan a enviar sus links de la jornada de capacitación a todas sus células cerradas. Y doy gloria a Dios porque están diciendo, bueno, quiero que fulano que no vino pueda participar.
quiero hacerles ver que lo que hicimos hoy, martes, en las jornadas, es importantísimo. Y hay hermanos que están siguiendo estas capacitaciones, reuniéndose con sus células cerradas. Hay un grupo de San Cristóbal que es impresionante, me mandan informes, pero es impresionante cómo están tomando cuenta de todo lo que se dice aquí para chequearlo, para debatirlo, para tratarlo de poner por obra. Así que felicitaciones para esta congregación. Pero tenemos que estar todos en eso, porque la iglesia va a seguir creciendo. Amén. Amén. Y nosotros somos responsables de las áreas que Dios nos ha asignado. Dios nos va a pedir cuenta por las áreas que Él nos asignó. Y yo creo que tenemos que ser muy responsables porque nos va a pedir cuenta. Y tratemos de que todos sean integrados. Yo lo voy a invitar. No sé si va a venir, pero lo voy a invitar. Yo libro mi sangre invitándolos. Y bueno, de ahí que se hagan cargo con Dios. Porque yo tengo que cumplir con mi responsabilidad que la iglesia me asignó y Dios me asignó. Y es por eso felicito a todos los que están inmediatamente dando a conocer. Yo lo veo, porque estoy en los grupos de todos los líderes y les digo, son contados por nada más. Los que inmediatamente veo que hacen circular toda la actividad de la iglesia, la hacen circular para que todo el mundo se entere. Y eso es diligencia, eso es responsabilidad y eso es compromiso con la obra de Cristo. Así que hagámoslo todos, por favor. Hay mucha gente que necesita ser invitada. Y en quinto lugar, invitación. Invitación a la célula y a la iglesia. No nos olvidemos, por favor, invitemos. Es fundamental. ¿Se acuerdan que hemos tenido un caso una vez que yo comenté de que había venido a una persona a la iglesia y en la iglesia se encontró con otra persona que era vecina y me vino a decir, no entiendo, esa persona viene a esta iglesia hace muchos siglos, hace un montón, es vecina mía, pero nunca me invitó, vino porque le invitó otra persona, pero quedó eso. Y le digo, bueno, vaya, háblele. Y se reunieron, después no sé, supe qué dijeron, pero se estuvieron hablando. Pero que nosotros invitemos a la gente. Cuando a mí me dicen, y esto se los digo en serio, me dicen, falleció fulano. Y yo dije, Señor, te agradezco porque lo invité. Sinceramente se los digo. Gracias a Dios ya lo invité. Y a algunos que han partido los invité muchas veces. El domingo pasado me dijeron de alguien que murió y lo invité, pero 30, 40, 50 veces. Y él siempre me prometía, voy a ir, pero no vino nunca. Pero hagamos invitaciones a la célula, a la iglesia, vení, acompañame, y va a haber gente que va a acompañar. A mi esposa le invitaron 3 años y medio. Todos los sábados iban a invitar. Gloria a Dios. Aleluya. Y por último, insistencia. ¿Por qué insistimos? La perseverancia tiene fruto. Insistir, por más que te hayan dicho no, insistir. Por más que te hayan echado, insistir. Cuando vos tenés convicción, principalmente que hay necesidades, porque las hay, y que hay urgencias, porque las hay, porque no sabemos lo que puede pasar con el futuro, y además el tiempo corre, la vida pasa volando, y nosotros especulando con el tiempo, diciendo ya algún día lo voy a hacer, no sabemos si vamos a tener esa oportunidad. Yo me vine de Brasil porque tuve carga, porque pensé en mi familia en Córdoba, que se iban a ir al infierno. Y yo no lo creía. Y dije, voy a predicarles el Evangelio. Y no sabía que Dios tenía pensado llamarme como pastor. Pero doy gracias a Dios, porque Dios no da puntadas sin hilos. Así que nosotros tenemos que estar permanentemente insistiendo para que la gente acepte a Cristo. Volvé a invitar a la gente que ya invitaste. Si te han dicho que no, insistí. Dios te va a dar el premio. Amén. Amén. ¿Estás escuchando? Amén. Cuando me dijeron que no iba a aceptar una invitación a una persona
en San Cristóbal, yo insistí 6 veces. Fui a su casa, le golpeé la puerta, la esposa salía y me decía, no lo quiero recibir, no lo quiero recibir. Y yo ponía en mi convicción, no lo quiero recibir. Y yo seguí. Y la 6ª vez que fui, golpeo la puerta y me dice la esposa, recién lo acaban de internar. Oh, ¿dónde? En el Ramos Mejía. Me fui al Ramos Mejía, creo que te conté esta historia, ¿verdad? Y entré, averigüé, ya me habían advertido que este hombre me iba a echar, inclusive podía pegarme, porque andaba con un bastón. Y fui, y yo no lo conocía de vista. Había escuchado de que estaba atravesando una prueba. Yo no lo conocía de vista. Y llegué ahí al Ramos Mejía, a la sala, había como 8 enfermos, y dije, ¿quién es fulano de tal? Y empezaron a mirar todo y nadie decía nada. Y veo un bastón apoyado en una mesita de luz, y le digo, vos sos fulano de tal, ¿no es cierto? Y me miraba con una cara de desconfianza. Digo, mira, me llamaban en San Cristóbal el pastor del barrio. Digo, mira, yo soy el pastor del barrio. Fui a mi casa como 6 veces. No sabía que estabas acá, bueno, se me lo dijo. ¿Puedo orar por vos? Cuando se enteran los demás enfermos que yo era pastor y que iba a orar, empezaron a llamarme de todas las camas. Por mí, ore por mí, ore por mí. Y bueno, vamos a orar. Empecé a orar y Dios hizo un milagro. Este muchacho, cuando le dieron el alta, fue a nuestra congregación. Y se congregó aquí. Y hasta que murió. Y la esposa siguió. Fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Pero tenés que insistir, tenés que visitar y también tenés que predicar. Y Dios obra en este lugar, en esta reunión. ¿Amén? Porque Dios está llamando. Me acuerdo una vez, y ya termino con esto, la iglesia en aquel entonces, mucho tiempo atrás, éramos 20 personas como mucho. A lo mejor Agustina se acuerda, éramos un grupo, éramos 20, 27, pongámosle, era un grupo, era toda la iglesia en ese entonces. Y en aquel entonces no había nada, no había recursos, no había nada. Y nosotros teníamos que tener que proyectarnos. Y no sé si Carlito estaba, no me acuerdo bien, pero resulta que llamo a todos los hermanos en una reunión porque en realidad no había ningún tipo de recursos para alquilar nada. Y les dije a los hermanos, así como les estoy diciendo a ustedes, tenemos que tomar una decisión, tenemos que empezar a consagrarnos. Yo les pido, por favor, que todos dispongámonos para consagrarnos a Dios y que podamos entregar toda nuestra vida. No recuerdo las palabras exactamente, ¿no? Pero la idea era porque no había recursos y tenemos que consagrarnos porque no íbamos para ningún lado. Y esto se lo digo, y Dios es testigo porque yo nunca hablo de este tema. Resulta ser de que se para Héctor Di Pietro, que era nuevo en nuestra iglesia, y dice, bueno, yo quiero decirles que yo voy a empezar a dar el diezmo. Y empezaron a todos a levantarse y empezaron a decidir todos. No sé quién estaba en esa reunión. Bueno, es en los comienzos, cuando recién empezábamos. Y resulta ser que empezaron a levantarse y a tomar decisiones de consagración y hizo todo así. ¡Fuc! Y a partir de allí Dios empezó a orar y a orar hasta el día de hoy. Nunca fue necesario tener ningún otro tipo de reunión de esa naturaleza. ¿Me entienden? Amén. Pero ahora se trata de las almas y de la decisión que tenemos que tomar de esforzarnos en predicar el Evangelio para que el mundo conozca a Cristo. Y si vos lo estás haciendo como corresponde, porque no te importa, no está dentro de tus preferencias o de tus demandas con respecto a la voluntad de Dios, bueno, yo te pido que lo pongas como prioridad, porque Jesús vino a ganar el mundo para Cristo. Jesús vino a ganar a los perdidos. Y nuestra iglesia tiene que encolumnarse para ganar al mundo para Cristo. Amén. Ponete de pie, iglesia, por favor.
que a partir de hoy invites, prediques, compartas y tengas una carga especial para que el mundo crea, para que la gente se convierta y pase de muerte a vida. Señor, bendice a tu pueblo, ayúdanos. Señor, queremos que nos ayudes en poder compartir tu palabra con valor, con coraje, con denuedo. Ayúdanos, Señor, para que muchos crean en Jesucristo y lo sigan y lo sirvan. Gracias por tu iglesia, Señor, porque te estás dando crecimiento y podemos ver que estás moviéndote en diferentes áreas. Te doy gloria y honra porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, síguelo haciendo y gracias te damos por tu ayuda, por tu bendición. En Cristo Jesús. Amén. Amén.